¿Qué tal? Buenas noches a ti, a todos los televidentes. Ya saben, las redes sociales, escríbanos lo que quieran, porque hay un espacio para sus inquietudes, retomarlas en el estudio después de la pausa. Como dijo Rocío, con doña Carmen Ortiz vamos a abordar los dos temas que pensamos pueden ser de su interés. El primero es de cajón, así se dice, ¿verdad? De cajón, o sea, cae por su peso. Ha sido el caso del Bodegón, la detención hoy del ex ministro del MAGA, del Ministerio de Asuntos Agrarios, y 10 personas más, por unas estafas, no sé si esa es la palabra adecuada, pero para eso tenemos los invitados que ahora la puntualicen, relacionadas con granos básicos de la que obtuvieron un dineral. Vamos a abordar este tema con doña Ana Elena Guzmán, que es subsecretaria general del Ministerio Público, y con don Omar Barrios, que es director del Centro de Estudios de Derecho. Dama y caballero, buenas noches, muchas gracias. Doña Carmen, al bodegón. Vámonos directamente y vamos a tratar en esta entrevista de no repetir algunos de los detalles que ya se dieron durante la conferencia de prensa, sino otro tipo de situaciones que tal vez no quedaron del todo claras. A mí la primera duda que me emergió este día fue sobre la empresa El Bodegón. Algunos medios de prensa indican que no era una empresa nueva. Hemos visto otros casos en donde prácticamente la empresa se funda 3 meses antes porque ya está pensada que va a funcionar para el fin de lavado de dinero, para hacer este tipo de negocios. Pero en este caso era una empresa que data, según el registro mercantil, de 1986, si es que no estamos mal. ¿Qué fue lo que pasó aquí, licenciada? Cuéntenos un poco. ¿Será posible que haya sido esta la primera vez en que esta empresa se ve vinculada o relacionada a un acto delictivo? Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, hoy se desarticula esta estructura criminal que se dedicaba al contrabando principalmente de granos básicos. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a esta estructura criminal? Un poquito el antecedente, estábamos investigando la estructura que se desarticuló también en materia de contrabando, que es la denominada aguamiel. Ellos traían azúcar proveniente de Honduras hacia Guatemala, la internaban en compartimientos de cisternas y la traían oculta para evadir el pago de los impuestos. Cuando nosotros hicimos varias incautaciones como Ministerio Público y con el Ministerio de Gobernación, ellos empezaron a ya no poder venir operando, ya no traer el azúcar escondida, y buscaban las formas de poder proveer a sus empresas de este azúcar de contrabando, y contacta uno de los objetivos de la estructura de aguamiel a uno de los objetivos de la estructura de Huehuetenango, que se dedicaba al contrabando de granos, y le empieza a solicitar que traiga azúcar. Y el azúcar la traían de contrabando de México. Esta no venía fortificada con vitamina A, que también pone en riesgo la salud de los consumidores. A raíz de ello, empezamos a ver que ellos traen en grandes cantidades camiones con maíz. Y empezamos a darles el seguimiento para establecer y conocer esta estructura, cómo era que estaba operando, quiénes eran los integrantes, cómo era que traían por los puntos ciegos o pasos vehiculares no controlados estos granos básicos. Y en esos seguimientos nos sorprendemos cuando empezamos a ver que llegan a los salones comunitarios a entregar los camiones con maíz. Y cuando empezamos a documentar, empezamos a encontrar de que tenían el logotipo del Plan Hambre Cero. Y dijimos, bueno, ¿y por qué están entregando este maíz del gobierno? Dando el seguimiento correspondiente, establecimos que había un contrato que había sido celebrado entre el Ministerio de Agricultura y el bodegón. Empezamos a investigar de qué se trata este contrato y establecimos de que hay una contratación de 1.500.000 cupones. Y estos cupones, cada uno de los cupones era 1 quintal de maíz, 30 libras de frijol. Este contrato es por 492 millones de quetzales. Cuando empezamos a investigar, establecemos, bueno, ¿y quiénes son los proveedores del bodegón? ¿Y quién es el bodegón? Es la primera pregunta. Ajá, sí. El bodegón es una empresa que sí ha comercializado granos, pero principalmente el frijol, y ellos pues lo distribuían en diferentes centros comerciales. Vamos a dejar el tema ahí para ir abordándolo, para no hacer el relato completo. Señor Barrios, ¿cómo, dice la fiscal, 1,5 millones de cupones y a cada cupón era 1 quintal de grano más? ¿Cómo pasa eso desapercibido cuando todos sabemos que era no comestible, que está en malas condiciones? ¿Por qué hasta ahora aparece esto? ¿Cómo durante 2 años, porque creo que es de 2014-15, cómo pasa eso desapercibido? Esta es una estructura que se ha montado durante
lleva años, y también lleva una estructura de pasividad de otras entidades. Tienes una Contraloría General de Cuentas que no está cumpliendo sus funciones, tienes una sociedad que no se involucra de ella. Entonces, construir esa estructura es muy fácil, lo citaba bien la licenciada. Empiezan contrabandeando azúcar, después ven que se puede más y empieza entonces a crecer esa organización directiva. Y tienes la ventaja de que es el gobierno el que te contrata, entonces cuando te contrata la corrupción de alto nivel gubernamental, de una vez te pone a tu servicio la protección, ¿verdad? Te vamos a dar policía para que te protejan, aduana no te va a decir nada de la entrada, si a Contraloría se te va a facilitar. Recuérdense que estamos hablando de un sistema completo que fue, pues como usó la palabra el Ministerio Público anteriormente en un caso, cooptado. Esto es lo que realmente facilita. Si tienes un sistema parcializado, donde solo está copada una parte del sistema, entonces la otra parte lo combate. Pero aquí tienes todo servido. ¿Por qué la gente calla? Porque ¿cuánta gente creen ustedes? ¿A cuánta gente pudo alcanzar esto? Gente me refiero que recibiera 1,5 millones de cupones, estamos hablando. Supongamos que alcanzara, ¿qué? 700.000 personas. Los beneficiarios no van a ser las personas que van a denunciar directamente. Tenemos que entender las realidades que se viven en ese tipo de contexto, ¿verdad? Me están dando un cupón, me están dando alimentos, no tengo el conocimiento que son alimentos que no tienen los requisitos mínimos de la FAO para poder ser distribuidos, no hay una garantía de seguridad alimenticia para lo que está ingresando. Lo decías antes de la entrevista, o sea, realmente hasta dónde llega la desfachatez, porque no solo estoy ya hurtando, ya estoy quitándole recursos al Estado económicamente, sino que aparte estoy contaminando la salud de las personas que van a consumir. Esto sí ya no tiene pero ni perdón, podríamos decirlo. Se sale ya el marco legal que yo te podría con el hambre lucrar con el hambre de la gente. Ya era suficiente de que pudiéramos vender un quintal de maíz a un 20-30% más caro de lo normal, para todavía venirles a dar alimentos que no están certificados para poder ingresar al país, todavía con las posibles enfermedades. Ni para consumo humano y algunos ni para consumo animal, se dijo. Ahora, volviendo al tema del sistema, y me gustaría que fuera, digamos, mucho más precisa y sintética en este sentido. Esta empresa, lo que a mí me llama la atención es que aparentemente era una empresa limpia, que en algún momento, por alguna situación, se ve envuelta dentro de este tipo de estructuras que al final funcionan como un hoyo negro. Parece que todo lo que está a su alrededor lo devoran. Cuéntenos un poco de ellos en particular. ¿Es cierto esto de que muy probablemente era una empresa limpia y cómo es que resulta participando en estos actos? De la investigación se establece que era la primera vez que tenía una contratación con el Estado. Ellos, el gobierno tenía la necesidad de hacer esta contratación de estos granos básicos y en un mismo día hacen la oferta, la contratación, hacen el contrato y luego hacen un contrato administrativo donde se decía que debían de llenarse ciertos requisitos para poder cumplir con este contrato. Estos requisitos se obviaron y esto fue lo que sucedió con el ex viceministro y con el ministro. Obviaron todos los requisitos y el bodegón lo que hizo fue llevar una invitación, aceptar una invitación a ofertar. Una simple carta en donde dice, tengo la experiencia, el conocimiento, pero ellos no tenían la infraestructura como para poder proveer esta cantidad de cupones alimenticios. Al no tener esta infraestructura, entonces empiezan a ver de dónde obtenían el maíz y lo empiezan a traer, a comprar a los contrabandistas que lo traían de México. Cuéntenos un poco sobre esa llamada, esa escucha que a mí me ha sorprendido tanto, que nos contaba Pedro y a mí antes de empezar el programa, donde se da esta comunicación sobre los gorgojos que tenía el maíz. Este maíz debía de ser certificado por el INDEC, ese era parte del procedimiento. Se llevaban los camiones con el maíz y había una persona que fue detenida también que debía certificar, le pagaban un quetzal los contrabandistas para que certificara cada uno de estos costales con maíz. Sin embargo, se establecía al inspeccionarlo que este venía lleno de gorgojo. Y le decía, mira, es que te puedo permitir hasta 8 gorgojos, pero este trae 100 gorgojos. Entonces lo que hacían era que les permitían que curaran el maíz con pastillas para poder matar todo este gorgojo, y aparte era un maíz húmedo, era un maíz que no llenaba ni primera calidad, ni segunda calidad, ni tercera calidad, y cuando se hicieron las incautaciones y se le mandaron a hacer los análisis correspondientes tanto al MAGA como al Ministerio de Salud, se estableció que ese producto no estaba apto para el consumo humano y en muchos casos no estaba apto para el consumo animal. Es triste porque este es el maíz que consumieron los pobladores, o sea, se suponía que era un beneficio
poderles dar alimentos en este tiempo de sequía y de calamidad. Sin embargo, era un producto que realmente no llenaba las condiciones. Puso en riesgo sus vidas. Omar, esto se hace en un estado excepcional y justo ahora estamos viviendo la discusión de la prevención al estado de calamidad. Correcto, correcto. ¿Esos estados lo permiten o digamos que fue coyuntural? Es decir, bueno, había una situación de calamidad y ocurrió ahí, pero podía haber ocurrido en una situación fuera del estado de calamidad. ¿Cómo manejar esto? Pudieron haber realizado las dos situaciones, aprovechando un estado de calamidad, solo que sin satanizar los estados de calamidad. Solo brevemente hay que tener presente que cuando se decreta un verdadero estado de calamidad pública, el que emitieron ellos en el decreto 10/2014 para hacer esta compra, no era un verdadero estado de calamidad. No puedo había una canícula, creo, sí, además, imagínate, ¿no? Puedo justificar yo que es un desastre natural, como lo establece el reglamento de la ley de Conred, que va a ser el fenómeno del Niño y una canícula de un mes lo suficiente para hacer una inversión de ese tamaño. Presumiendo, me imagino... ¿Esto fue ministerial o fue refrendado por el Congreso? Este es un decreto gubernativo en Consejo de Ministros, declarando el estado de calamidad, y después lo aprueba el Congreso. Y se va así consecutivamente, porque cada uno tiene 30 días. Es decir, que sobre esto, licenciado, si estas investigaciones continúan y hay sentencia, toda esta cadena de gente podría resultar también responsable. Podría resultar responsable. Lo pregunto por lo que vimos la semana pasada y esta Correcto. Denuncia que se puso en contra. Lo que pasa es que hay que establecer la causa y efecto, es decir, si se hizo el estado de calamidad, ¿para que eso ocurriera? Correcto. Por eso era mi pregunta, o ocurrió aquí tiene que haber un nexo circunstancialmente causal, o sea, pueden dar las situaciones, que realmente era un objetivo hacerlo lícito, de que realmente se le proveera alimentos, y alguien dijo, bueno, aprovechemos. Pero ¿quién preside el CONASAN? ¿Quién preside el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria? La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya vas atando que hay un decreto gubernativo que se emite para alimentar a cierto sector de la población y que ya se tiene previsto cuánto van a ser los alimentos, sin tener censos, estudios técnicos, ni siquiera lo necesario. Pero no hay que confundir los verdaderos decretos gubernativos en estado de la calamidad, porque si no los satanizamos y todo el mundo va a tener miedo a poder participar. Lo que estos decretos permiten es que puedas adquirir más rápidamente, pero sin incumplir las obligaciones de transparencia, de publicidad en Guatecompras y en el tema alimentos. Un estado de emergencia tendría que ser sinónimo de no competencia, licenciado, es decir, que haya un solo proveedor, como en este caso. No significa eso, no significa eso, es todo lo contrario. Lo que significa es inmediatez. No tienes que publicar 40 días para esperar oferentes, pero sí tienes que publicar para que los oferentes que quieran participar, participen. Y lo que realmente te hace es que tú tienes un proceso de licitación en una etapa normal que te puede llevar 40 trámites. En un estado de calamidad tú vas a hacer eso mismo, pero en 4 trámites. Pero siempre tienes que dar una participación de competencia a todos. Lo que ha sucedido, lo vimos desde Rabé con Caminos de la Oportunidad, de un montón de gente, las experiencias son terribles. Por eso cuando nosotros en el Centro de Estudios vemos un decreto en estado de calamidad, prendemos las alertas, ¿verdad? Porque ya empezamos a mapear hacia dónde van los intereses, cuáles son las perspectivas. Tenemos que ir a un corte y hay algunas preguntas, pero al regreso se las vamos a hacer. No se vayan, como ven el tema está que arde. Volvemos en un instante. Bueno, aquí estamos, dicen al aire y en el aire estaba yo, pero en las nubes. Aquí estamos de regreso, doña Rocío. ¿Qué dicen las redes? Pero vemos cuáles son los comentarios a través de nuestras redes sociales, un tema bastante polémico, así que comenzamos con la revisión a través de nuestro Twitter. Ricardo Zavala, ¿comprarás productos El Bodegón que están en supermercados luego de lucrar con hambre? Susana de Valdés, no consumo chatarra, realmente que se preocupen de la buena calidad de los alimentos. Miren el maíz y el frijol, con gorgojos, veneno. Ricardo Zavala nos vuelve a comentar, ¿vas a consumir productos marca El Bodegón que están en góndolas de supermercados? Después, corrupción. Jessy Esquivel, toda la gente que trabajó con Otto y Valdetti son ladrones aprovechados. Hay que recisar en las demás instituciones. William de Paz, no apto para consumo ni de animales. Increíble, que se vayan a la cárcel. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Pedro, Carmen. Bueno, aquí estamos. El chiste se lo voy a dejar a Carmen para luego. Yo a la fiscal le quiero preguntar una cosa que debatíamos cuando yo andaba perdido por las nubes. Porque es una pregunta de un televidente. El dinero, ¿qué monto? Háblenos del monto económico que ha supuesto todo esto. El contrato administrativo fue por 492 millones de quetzales. En 4 meses el Estado le pagó 4 facturas por 248 millones de quetzales. Se hizo un análisis financiero para seguir la ruta del dinero y se pudo establecer que más o menos 78 empresas
entre unas de ellas de empresas de cartón que no tenían ninguna infraestructura, recibieron el dinero. Y hoy, por ejemplo, dimos la muestra de al menos 8 de las empresas que recibieron fuertes cantidades de dinero, recibieron 18 millones de quetzales. Todas llegan, estos 18 millones de quetzales llegan a la cuenta de transacciones modernas, que es del señor Chévez. Y eso lo hacen para ocultar 9 millones de quetzales que se benefició el señor Juan Carlos Monzón Rojas y 9 millones de quetzales que se benefició el señor Sergio Arévalo. Se blanqueaba como al 50%. Así es. Y también tenemos de que en este caso el señor Neri Eberto Dubón Arita se benefició con al menos 11 millones de quetzales, como una muestra del beneficio económico que tuvieron con este contrato específico, en solo 4 meses. ¿Juan Carlos Monzón era socio de esta empresa, licenciada? No era socio. ¿El señor Dubón no era socio? La empresa El Bodegón es una empresa individual, no era una sociedad. Sin embargo, Juan Carlos Monzón muy astutamente puso dentro de la empresa al señor Gustavo Adolfo Orellana Boche, a quien lo puso como en cuentas mancomunadas para poder controlar el dinero y para poder controlar la distribución de los granos. ¿Qué no se ha dicho, Omar, de este caso? Yo sé que hay muchas cosas, pero ¿qué más salsa y pimienta se le puede echar? Ya hemos visto algunos televidentes que se cuestionan, oiga, ¿va usted a seguir comprando productos de esta empresa? Bueno, Correcto, yo compré esta semana productos de esa empresa. Aquí los empresarios... Y Carmen con humor, yo ya no me voy a comer, fino decía, esos son los que venden, son los buenos. Ya no me voy a comer esos frijolitos. No, pero tu reacción lo dijiste todo, o sea, te sorprendiste al escucharlo. Y eso es lo que los empresarios van a empezar a pagar justamente, un castigo social, tal y como lo decía la gente en redes. Me involucro en corrupción, me involucro en participaciones ilícitas para hacer un negocio, estoy poniendo en riesgo toda la estructura. Muchas empresas son familiares, tienen décadas, son gente que se ha esforzado para levantar sus emporios empresariales, pero este tipo de participación, la sociedad lo va a sancionar. Si es que al fin despertamos también esa parte de ética y moral que la sociedad tiene que colaborar el con las autoridades. Social, el rechazo social. Porque el Ministerio Público va a estar atrás de todos ellos, invirtiendo desvelos, investigaciones, todos, y la sociedad va a estar viendo las noticias, pero no se está moviendo. Vamos a seguir siempre en el mismo Y en estos ámbito. estados de calamidad también, como usted comentábamos, de que se suele poner el ojo en el funcionario, pero también cada vez que va a haber un estado de calamidad hay un grupo de malos empresarios, porque no podemos hablar de decir los empresarios, correcto, sino de malos empresarios que están listos y prestos ya pidiendo comisiones, queriendo participar de ese negocio. Yo me he sorprendido cuando veo bases de licitación o de bases de adquisición bajo el régimen de estado de calamidad que deberían ser muy sencillas porque es una emergencia, y ves bases bien confeccionadas, bases que te lleva un equipo de 6, 8 expertos para redactarlas durante un mes, y que tú las ves que a los 2 días de la calamidad ya están listas. Esto lo único que te dice es que esto ya se venía previendo para que cuando surgiera el estado de calamidad, pues ya con las condiciones que solo mi empresa puede cumplir bajo solo los plazos. La vinculación de Roxana Valdetti aquí, licenciada, había unas declaraciones en el testimonio de Juan Carlos Monzón donde ella decía, comunicándose con Monzón, decía, mira, fíjate que hay una investigación de que el producto ese que estás vendiendo es producto de contrabando. El presidente dice que quites esa empresa y que ya no le compres más, porque él tiene información de que hay una investigación en eso. Y luego hay otra declaración de Juan Carlos Monzón donde Roxana Valdetti le dice, no me vayan a jugar con el dinero y con el hambre de la gente, no vayan a cobrar comisión por nada. Este fue un atisbo de moral que vimos ahí en la ex vicepresidente, pero no hay ninguna vinculación. 30 segundos. Vinculación de Roxana Valdetti. En este momento no se descarta ninguna vinculación de ninguna persona. Posiblemente pueda tener alguna participación, pero con la investigación que presentamos el día de hoy, es para las personas con las que podemos establecer que existían suficientes medios de prueba para poderlo presentar ante el órgano jurisdiccional. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo le iba a hacer una pregunta, pero voy a cerrar con el comentario de Vicky. Decía, qué indignación, cuando uno pensaba que no podía haber algo peor. Y la fiscal se le ha puesto una cara como diciendo, pues todavía va a haber cosas peores. Lamentablemente, esto llora sangre. Yo en lo personal, y lo hemos hablado antes de empezar, jamás pensé que la cosa sería tan compleja y tan dura de admitir, y bueno, tan inhumana, y nos estamos enfrentando con la realidad. Qué bueno que al menos despertamos. Es como los partos, son dolorosos, pero bueno, luego terminas creciendo y viviendo la vida. Ana Elena Guzmán, muchísimas gracias. Omar Barrios, muchísimas gracias. Y a ustedes también. Vamos a seguir prácticamente con el tema, la corrupción
y cómo esto se traslada a productos que entran de contrabando. Vamos a ver con dos invitados cómo está el tema del contrabando en el país. No se muevan.